Buenos días, hoy quiero conversar acerca de este libro interesante titulado Introducción al Pensamiento Complejo, escrito por el doctor Edgar Morin, escritor francés, quien hoy a sus 89 años continúa vigente en su labor como filósofo, sociólogo y político. Tendríamos que iniciar por comprender el significado del término complejo, que proviene del latín complexus, que significa lo que está tejido bien junto. En tal sentido, para el doctor Edgar Morin, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo. Si queremos profundizar aún más en la concepción de complejidad, tendríamos que interpretar que complejidad es la articulación, comunicación entre procesos de simplificación como selección, jerarquización, separación con los otros contraprocesos que implican articulación, comunicación. Es una ida y vuelta entre estos procesos que son antagonistas y complementarios para construir un círculo productivo para el desarrollo del pensamiento. Importa señalar que el propósito del doctor Edgar Morin con su propuesta del pensamiento complejo es que tomemos conciencia de las enormes carencias de nuestro pensamiento, aquel pensamiento mutilante que conduce a acciones también mutilantes. Para superar este pensamiento mutilante, como lo denomina el doctor Edgar Morin, nos propone que solo el pensamiento complejo nos permitiría civilizar nuestro conocimiento. Para desarrollar este pensamiento complejo, el autor nos transita por su obra con varias ideas y principios de la complejidad de las cuales seleccioné tres que cautivaron mi atención. La primera es la conciencia de la complejidad de nuestra naturaleza humana. La segunda es armar cada mente para la lucidez. Y la tercera es el reconocimiento de nuestra identidad planetaria y cósmica. En relación a la primera idea, la conciencia de nuestra complejidad o de la complejidad de nuestra naturaleza humana, el doctor Edgar Morin aquí nos recuerda que el ser humano es una unidad compleja en el sentido que está constituido por dimensiones diferentes como el físico, el biológico, el psicológico, afectivo, social, espiritual, racional, sexual, y que estas dimensiones diferentes son interdependientes, están en constante interacción, interretroacción y en una dialógica dinámica con su contexto o entorno. Para profundizar un poco más en la comprensión de estas interacciones entre las diferentes dimensiones, podemos observar que se cumplen los principios de la complejidad que él nombra en su obra. El primer principio es el sistémico, cuando comprendemos que la unión de cada una de estas dimensiones constituye el todo y la comprensión de cada una de las partes o dimensiones nos facilita la comprensión de las propiedades del conjunto. El principio holográmico, cuando comprendemos que la información del todo está implícita en cada una de las partes, como en nuestra naturaleza humana la información genética está implícita en cada una de nuestras células y cada una de nuestras células constituyen lo que es el ser humano. El principio de retroalimentación. Comprendemos que para que estas dimensiones puedan realizar sus funciones requieren de procesos de autorregulación. Estos procesos de autorregulación a su vez determinan el principio de autonomía,
que es la capacidad que tiene de autorregularse para lograr su estabilidad o equilibrio espontáneo. Este principio de autonomía está a su vez relacionado con el principio de dependencia, porque necesitamos del medio ambiente o del entorno información y energía para poder realizar esos procesos de autorregulación y de retroalimentación. El sexto principio que nombra el autor referido es el dialógico, cuando comprendemos que en estas interacciones entre los elementos diferentes se llevan a cabo al mismo tiempo procesos antagonistas y complementarios. Es un diálogo entre estos procesos, como sucede en nuestra naturaleza humana. Para la renovación de tejido, esta se acompaña de procesos de muerte celular, es decir, que al mismo tiempo se dan o se producen procesos de orden, desorden, organización. Y el séptimo principio, que es el de la recursividad, este principio establece que somos al mismo tiempo producto y productores. Y aquí el doctor Morán nos pone un ejemplo muy sencillo, que es recordar que los seres humanos nos autoproducimos al acoplarnos. Lo que nos quiere explicar el doctor Morán con estos principios del pensamiento complejo es que todos los fenómenos de nuestra existencia no se producen de manera lineal, determinista, sino que actúan como una red fractal, en efecto mariposa, es decir, todos los elementos, dimensiones o partes de una totalidad son interdependientes, en constante interacción, interretroacción. Es imposible separarlo, como es imposible separar, por ejemplo, la dimensión biológica del ser humano de sus otras dimensiones, la social, la espiritual, la afectiva, entre otras, porque son, repito, interdependientes, constituyen un todo, una unidad compleja. La segunda idea que llamó mi atención es que el doctor Morán nos dice que hay que armar cada mente para la lucidez, y para lograr este aprendizaje de la lucidez mental nos recomienda que siempre debemos practicar el pensamiento que contextualice, que articule, que comunique las informaciones y los conocimientos. También nos recuerda que nuestra racionalidad debe ser autocrítica, en el sentido que esté vigilante, observando los errores y las ilusiones de creencias, teorías y doctrinas, así como también que nuestra racionalidad dialogue con la realidad afectiva, es decir, con el amor, con el afecto, con el arrepentimiento, con la compasión. Y por último, en esta idea de armar cada mente para la lucidez, nos expresa el doctor Morán que nuestra racionalidad debe reconocer la incertidumbre y el misterio que implica nuestra existencia humana. Lo que nos quiere dar a comprender el doctor Morán con esta idea de armar cada mente para la lucidez y poder desarrollar el pensamiento complejo es que este tipo de pensamiento complejo nos va a permitir no solo la comprensión intelectual, sino fundamentalmente la comprensión humana, que fortalezca el sentido de la solidaridad como vía posible para luchar contra el odio y la exclusión entre los seres humanos. Y la tercera idea que llamó mi atención es el reconocimiento de nuestra identidad planetaria y cósmica. Aquí el autor referido aboga también por la conciencia de lo que él denomina la ecología de la acción, que
va a fortalecer el sentido de la responsabilidad y de la solidaridad, al recordarnos que los seres humanos todos compartimos una ciudadanía común, y esa realidad de compartir esta ciudadanía común nos confronta con los mismos problemas de vida y de muerte. Entonces, esta idea de la conciencia, de nuestra identidad planetaria y cósmica, es un llamado que nos hace el Dr. Morán para que fortalezcamos el sentido de la tolerancia y fundamentalmente la conciencia que el ser humano es un elemento más de un sistema más global y complejo que es el planeta, nuestro planeta Tierra y el universo. La reflexión ya para finalizar entonces que me deja este maravilloso libro es que la propuesta del doctor Edgar Morán con su pensamiento complejo está en contraposición con el enfoque mecanicista que heredamos de la modernidad y que continúa vigente, aquel pensamiento que simplifica todos los fenómenos de nuestra existencia, que separa, que fragmenta, atomiza los elementos de una totalidad, y que este tipo de pensamiento ha hecho tanto daño a la humanidad y a nuestro planeta Tierra. Para superar este tipo de pensamiento, como lo llama el doctor Morán, mutilante, nos propone una reforma educativa que nos posibilite desarrollar esa visión de lo contextual, de lo global, de lo multidimensional, del texto y el contexto, de lo objetivo y de lo subjetivo, de la comunicación entre procesos antagonistas y complementarios, es decir, el sentido de lo complejo. Como dice el doctor Morán, desarrollar este tipo de pensamiento complejo generaría un nuevo humanismo que nos permita generar nuevos valores como la interdependencia, la interacción, y fortalezca los valores de la solidaridad, la tolerancia, la comprensión humana, la responsabilidad social y la responsabilidad planetaria y cósmica. En palabras del doctor Morán, más que una cabeza llena, lo que necesitamos es una cabeza bien puesta. A los que quieran o a quienes quieran profundizar en la lectura de la reforma educativa que él propone y cuyas ideas han sido avaladas por la UNESCO, les recomiendo otros 2 textos maravillosos del autor, titulado Los 7 saberes necesarios a la educación del futuro y Con la cabeza bien puesta. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio y tiempo con Libreros Salud, y será hasta un próximo encuentro.